Uno de los más espectaculares lo podemos encontrar en un teatro construido para el dios Dionisios. En su día fue el teatro más grande de Occidente y el que contaba con el mejor diseño acústico. Oculto entre las colinas de Epidauro, a solo 150 kilómetros de distancia de Atenas, este teatro con capacidad para 14.000 espectadores lleva más de 1500 años impresionando a propios y extraños. Es una obra de ingeniería acústica sin precedentes. 55 filas de asientos de piedra dispuestos sobre la ladera de una colina con una precisión comparable a la de cualquier teatro moderno. El Teatro de Epidauro es el espacio teatral más fascinante que jamás se ha construido en la civilización occidental. De todos los teatros que han sobrevivido es el más antiguo, el más grande y el más bello. Es un lugar en el que de alguna manera aún está presente el espíritu de Dionisio. Sorprendentemente, el teatro se construyó en Epidauro por motivos medicinales. Muy cerca del mismo había un gran hospital y para los griegos antiguos el teatro era equivalente a medicina. Para los griegos antiguos existían muchos lazos de unión entre el arte de la curación y el arte del teatro. El teatro era fundamentalmente una experiencia musical, y como experiencia musical se utilizaba para ciertas terapias. El filósofo Aristóteles escribió sobre los beneficios que la música y la interpretación podrían tener sobre personas que se sentían deprimidas o psicológicamente afectadas, ya que según él, estas artes podían inducir a una felicidad palpable. Se decía que en el centro médico, situado al lado del teatro, Esculapio, el dios de la medicina, practicaba su magia con la ayuda de sus dos serpientes. Las curas y las recetas médicas se escribían en tabletas de piedra. Se construyeron altares para el dios y con el tiempo el centro médico fue adquiriendo más prestigio y riquezas. Personas de todo el mundo griego llegaban hasta aquí para curar sus males. Había una madre que estaba desesperada porque su hija se estaba muriendo de hidropesía. Vino hasta aquí desde Esparta y al llegar su hija se curó milagrosamente. En el año 360 a.C. se construyó un enorme teatro con fondos extraídos de las arcas del hospital. El arquitecto Polícleto, que había construido uno de los edificios del complejo médico, se puso manos a la obra para hacer realidad un revolucionario diseño circular. Para ubicarlo eligió un lugar con forma de cuenco orientado hacia el oeste, para que el sol del ocaso iluminase el paisaje que había detrás del escenario. Excavó el escenario circular antes de crear la zona de asientos, o el espacio de mirar, como se llamaba entonces. Los asientos estaban construidos con grandes bloques de piedra caliza cortados en canteras cercanas. El primer diseño solo contaba con 32 filas, pero 2 siglos más tarde se añadieron 23 filas adicionales. Detrás de los actores se encontraba la esquene, de ahí viene el origen de la palabra escena, un edificio de 2 plantas que se utilizaba como fondo para las obras. La escena también servía para crear efectos especiales. Si la obra tenía algún momento en el que un dios tenía que descender del cielo, se utilizaba un arnés para bajar a un actor hasta el escenario. Los actores enmascarados podían interpretar ante más de 14.000 personas utilizando tan solo sus propias voces. Polícleto fue capaz de crear un espacio acústico perfecto. Si lanzamos una moneda en el centro del escenario, se podrá oír cómo golpea el suelo desde las últimas filas. El teatro también está especialmente diseñado para amplificar la voz humana. Por eso refleja los sonidos al mismo tiempo que elimina ecos y distorsiones. Cuando alguien produce un sonido con la boca, este sonido al golpear la pared se ve reflejado. En el teatro de Epidauro diseñaron las superficies para crear muchísimos reflejos cortos. Las superficies no son totalmente planas, por lo que cuando el sonido choca contra la pared, este se propaga en muchas direcciones diferentes. El sonido original se ve mejorado, ya que el diseño del teatro se encarga de hacerlo un poquito más ancho. En su búsqueda de la perfección, los griegos desarrollaron otra técnica para hacer que los sonidos fueran incluso más claros.
Siempre que escuchamos a alguien hablar en un teatro, vamos a oír resonancias. Y si tienes oído para ello, sabes que las resonancias pueden interferir en el diálogo. Y por tanto, si das con una forma de eliminar esas resonancias, tendrás todo un éxito entre manos. Los griegos fueron muy ingeniosos con esto, ya que utilizaban una especie de resonador afinado para captar las frecuencias ofensivas que querían eliminar. Estos resonadores estaban estratégicamente dispuestos en las paredes del teatro. Y hoy en día, 2500 años más tarde, el teatro se sigue utilizando para todo tipo de representaciones. Se trata del lugar eterno que seguirá para siempre provocando pasiones.